una historia basada en testimonios reales de traileros mexicanos, presentado por Leyendas Siniestras. Dicen que hay rutas en este país donde no estás solo, aunque vayas completamente solo. Carreteras que no aparecen en mapas modernos, donde las señales se repiten, los relojes fallan y las almas que murieron en el camino aún intentan regresar a casa. Esta historia no es un mito cualquiera, no es ficción. Son palabras contadas por hombres de carretera que han rodado tantos kilómetros que ya no le temen al asfalto, sino a lo que lo habita. Prepárate para conocer una de las historias más contadas y más evitadas por traileros veteranos. Si manejas de noche por la carretera 57 entre Saltillo y Matehuala, mejor mantente despierto, porque si el reloj marca las 3:33, podría ser tu último viaje solo. Me llamo Héctor Lozano y soy trailero desde hace casi 20 años. No me asusto fácil. He visto accidentes horribles, robos, extorsiones, animales cruzando a toda velocidad. Pero lo que viví en marzo de 2022 todavía me persigue cuando cae la noche. Aquella madrugada iba rumbo a Matehuala, saliendo de Saltillo, sobre la famosa carretera 57. Era una ruta sencilla, sin desvíos y con buen clima. No había lluvia, no había neblina. Todo parecía normal. Pero algo me inquietaba. El aire dentro de la cabina se sentía más denso, más pesado. Revisé la hora 3:30 de la mañana. A esa hora uno ya entra en ese trance del cansancio, cuando la mente empieza a jugarte trucos. Pero yo iba despierto, atento, y fue entonces que lo vi. Allí estaba, parado junto al acotamiento. Una silueta delgada, erguida, completamente inmóvil. Al principio pensé que era un campesino perdido o alguien que se había quedado sin gasolina. Pero había algo raro. No se movía, no hacía señales. Tenía la cabeza agachada, como si estuviera esperando algo. Pasé junto a él, reduciendo un poco la velocidad por precaución, y justo cuando lo rebasé, levantó el brazo. No agitó la mano. Solo la levantó, como señalándome. Algo en mi estómago se apretó. Sin pensarlo, pisé el freno y me orillé unos metros adelante. Bajé la ventana. Todo estaba en silencio. El tipo no estaba. Volteé a ver por el retrovisor y ahí venía, caminando hacia mí. Lento, muy lento. Pero cuando giré la cabeza para mirarlo directamente, ya no había nadie. Sentí un escalofrío. Ya estaba por arrancar de nuevo cuando sentí que algo hundía el asiento del copiloto. No escuché la puerta abrirse, no escuché pasos, pero allí estaba, sentado a mi lado, como si siempre hubiera estado ahí. Un hombre delgado, con un traje negro gastado, empolvado, como si lo hubieran sacado de un ataúd viejo. Su rostro era pálido, inexpresivo. Miraba al frente, sin parpadear. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero no dijo nada. Solo unos segundos después murmuró en voz baja, como si hablara consigo mismo: «Tengo que llegar antes de las 4». Lo miré de reojo. No reaccionaba a nada más, solo repetía esa frase en su cabeza. Seguí conduciendo, aunque sentía las manos frías y el pecho apretado. Algo dentro de mí me decía que no debía mirar directamente a su cara. El silencio en la cabina era total, y lo peor fue darme cuenta de que la carretera empezaba a repetirse. Las mismas señales, la misma curva, como si estuviéramos atrapados en un bucle sin salida. El tiempo pasaba, pero era como si no avanzáramos. La radio empezó a fallar, se encendía sola, emitía solo estática. El copiloto no decía nada más, solo respiraba. De pronto, sin motivo aparente, volteó lentamente hacia mí. Sus ojos no eran normales, eran negros, hundidos, como si dentro de su cráneo no hubiera nada más que vacío. Me dijo: «Ya casi es hora». Miré el reloj del tablero, 3:59 AM, y entonces, sin que yo tocara nada, la radio emitió una frecuencia fuerte, como un grito atravesando estática, y se escuchó mi nombre completo.
con la voz de una mujer que no conocía. En ese instante, el pasajero sonrió. Una sonrisa amplia, inhumana. Sus dientes eran completamente negros, como quemados. Y justo cuando el reloj cambió a las 4:00, desapareció. No se desvaneció, no se esfumó en humo. Simplemente ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Pero lo peor fue lo que dejó atrás. El asiento donde había estado tenía la tela chamuscada, y sobre el parabrisas del lado derecho quedaban impresas 2 huellas de manos, como si algo ardiente se hubiera aferrado desde dentro. Frené de golpe, salí temblando. Estaba tratando de respirar cuando un tráiler se detuvo detrás de mí. El chofer era un señor ya grande. Bajó, me miró pálido y sin que yo le dijera nada, soltó: «¿También lo viste?». Me quedé helado. «¿A quién?», pregunté. «Al de las 3:33, el que se sube cada marzo en este tramo. No eres el primero, chavo». Me dijo que su hermano murió en el 96 tras ver lo mismo, que esa figura aparece cada año, siempre pidiendo aventón, y que los que lo ignoran terminan bien, pero los que se detienen ya no vuelven a ser los mismos. Una semana después, mientras limpiaba la cabina del tráiler, encontré algo bajo el asiento del copiloto. Era una fotografía vieja, en blanco y negro. Un hombre parado frente a un tráiler muy antiguo, traje oscuro, sonrisa torcida. En el reverso, con letra temblorosa decía 3 de marzo de 1963, 3:33 AM, y debajo de la fecha otra frase: «Gracias por el aventón. Nos vemos en el próximo viaje». No supe qué hacer con esa foto, la quemé, pero cada vez que viajo en marzo, evito la carretera 57. Y cuando el reloj marca las 3:33, bajo la velocidad, reviso el asiento del copiloto y me pongo a reza. Algunas almas no descansan porque aún tienen destinos pendientes, pero cuando su tiempo llega, buscan a alguien que los lleve. Si alguna noche sientes un peso en el asiento a tu lado, no mires, no preguntes, porque quizá ya no estás solo. Esta fue El pasajero de las 3:33, solo en Leyendas Siniestras.